Nosotros contamos de 10 en 10 por una razón tan increíblemente sencilla y tan increíblemente práctica y antigua como que lo que tenemos más fácil para contar es esto. Tenemos 10 dedos delante de las narices, así que ¿cómo vas a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dices, hay 10 números. Sencillísimo. Tenemos que empezar a contar de otra manera. Para empezar, el 10 no es un número, es un 1 y un 0. Entonces, los 10 números en decimal son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repetimos. Eso no tiene el más mínimo sentido para un ordenador. ¿Un ordenador para qué va a contar así? Un ordenador no tiene 10 dedos. Un ordenador no tiene ninguna buena razón para contar de esa manera. La más mínima. Entonces, ¿qué es lo mínimo que podemos poner? ¿Cuál es la mínima información que podemos tener? Pues se empezó a estandarizar lo que os decía. O tenemos una onda positiva o una onda negativa. Podemos decir, por ejemplo, que esto es un 1 y esto es un 0. O como os he dicho, positivo o negativo. O también podemos decir que si le meto electricidad es algo y si no le meto electricidad es otra cosa. O sea, como sea, es muchísimo más fácil diferenciar eso que coger y establecer porque sí, porque si una persona lo entendiera mejor, 10 niveles de electricidad o 10 niveles de onda o 10 niveles de magnetismo. Todo eso es muchísimo más complicado. Para un ordenador es muchísimo más fácil simplemente decir dos posibilidades: unidad mínima de información. Y a eso se le llama un bit. Un bit es una unidad mínima de información determinista. No se puede tener menos información que un bit. Sí o no, blanco o negro, A o B. Lo entendemos muy fácilmente en términos de bit, en términos de dualidad. Sí o no, es información mínima. Evidentemente, cuando quieres complicar un poco más las cosas no es suficiente. Pero lo que se hace en informática es cuando quieres complicar un poco más las cosas, pues se acumulan muchos bits. El binario es un concepto increíblemente sencillo. Simplemente cogemos y decimos, a ver, si solo necesitamos dos valores, pues lo más fácil es coger un 0 y un 1. Ya que vamos a empezar a contar y tenemos que elegir solo dos números, pues elegimos los dos primeros. Simplemente por simplicidad. Y a partir de ahí, numeración posicional árabe. Estamos en el año 2016. Estos son unidades, decenas, estos son centenas y estos son millares o unidades de millar. Vamos a ver, ¿y eso de dónde narices sale? Pues en numeración posicional árabe, este número de aquí se multiplica por la base elevado a 0. 10 elevado a 0, que es 1. Este número de aquí se multiplica por la base elevado a 1. 10 elevado a 1, que es 10. Este número de aquí se multiplica por la base elevada al cuadrado. 10 elevado a 2, que es 100. Y este número de aquí se multiplica por la base elevada al cubo. 10 elevado a 3, que es 1000. Vamos multiplicando la base por sí misma y vamos teniendo los diferentes escalones. Toda esta numeración funciona exactamente así siempre. Y es por eso que es tan potente y es por eso que funciona tan increíblemente bien. Esta numeración incluyó dos cosas absolutamente imprescindibles para que la matemática funcione y para que los números valgan para algo. Primero, la existencia del cero, y segundo, que las posiciones de los números signifiquen algo. Y evidentemente las posiciones de los números son muy importantes. Si a mí me dan la opción de tener 2.000 euros en la cuenta o de tener 6, aun a pesar de que 6 es un número más alto y que el 0 no vale nada, la posición del 2 hace que sea bastante más interesante. ¿Entiendo? Entonces, esto es exactamente igual para el binario. Cuando yo cojo y pongo un número binario,
y cojo y pongo, por ejemplo, el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, lo que estoy diciendo es que este número de aquí se multiplica por 2 elevado a 0, que es 1. Este número de aquí se multiplica por 2 elevado a 1, que es 2. Este de aquí por 2 elevado a 2, que es 4. Este de aquí por 2 elevado al cubo, que es 8. Este de aquí se multiplica por 2 elevado a la cuarta, que es 16. Este por 2 elevado a la quinta, que es 32. Este por 2 elevado a la sexta, que es 64. Este por 2 elevado a la séptima, que es 128. Este por 2 elevado a la octava, que es 256. Y este por 2 elevado a la novena, que es 512. Este es un número de... Aquí llegamos hasta el 9, pero que no se nos olvide que siempre hay que contar desde el 0. Este es un número de 10 bits. Numeración posicional árabe, y tenemos que el dígito de más a la derecha se multiplica por la base elevado a 0, y el dígito de más a la izquierda se multiplica por la base elevada a, pues, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más. Evidentemente, de aquí abajo está todo escrito en decimal, porque somos humanos y entendemos mejor el decimal que el binario. Si yo quiero traducir este número binario a decimal, lo único que tengo que hacer es ir multiplicando e ir sumando. Empiezo de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, que es más fácil. Este número vale, se multiplica por 1. 1 por 1. El siguiente es un 0 y valdría 2. 0 por 2. El siguiente es un 1 y vale 4. Más 4. El siguiente es un 1 y vale 8. Más 8. El siguiente es un 1 y vale 16. Más 16. El siguiente es un 0 y vale 32. Más 0. El siguiente es un 1 y vale 64. Más 64. El siguiente es un 1 y vale 128. Más 128. El siguiente es un 0 y vale 256. Más 0. Y el siguiente es un 1 y vale 512. Entonces, este número binario, pasándolo a decimal, se queda en 520, 540, 640, 644, 704, 710, 728, 732, 733. Ese número, 1011011101, en binario es el 733 decimal. Esto es un número de 10 bits. Y yo os estoy hablando de números de 32, 64 bits como una cosa súper normal, ¿verdad? Esto es complejidad exponencial. Cuando yo cojo y sigo añadiendo aquí estoy multiplicando por 512. Y todavía no me complico especialmente la vida. Pero 2 elevado a 32 va del orden de 4.000 millones. En un número de 32 cifras multiplico hasta por 2 elevado a 31, que va del orden de 2.000 millones. Por tanto, convertir decimal a binario y binario a decimal es una auténtica basura. Es muy, muy feo, muy, muy, muy incómodo y no es nada buena idea. Como un ordenador tiene potencia de sobra para hacerlo, se hace con normalidad. Pero cuando tienes que meter cosas a nivel humano que van relacionadas con binario y que tienen algún tipo de complejidad extra, esto no es nada buena idea. Necesitamos algo que sea un poco más legible para un humano que una acumulación de ceros y unos, y que sea un poco menos largo y menos cansino y menos pesado, pero que a ser posible nos complique un poco menos la vida a la hora de convertir cosas a formatos que los entienda el ordenador. Así que aparece el octal. El octal es un concepto tan sencillo como el binario. Y si en vez de 10 números, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 para un sistema decimal, y se usó 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que los Simpson contarían en octal. Los Simpson, como la gran mayoría de personajes de dibujos animados, tienen 4 dedos en cada mano.
Por tanto, el concepto de que existan el 8 y el 9 es absurdo. Nunca jamás se habrían desarrollado, nunca jamás habrían aparecido ni tendrían la más mínima utilidad. Quitamos un dedo de en medio y contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Repito, el 8 no existe en octal. Entonces los 8 números son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Esos son los 8 números. El 10 nunca es un número en ningún sistema de medición. Nunca. Es un 1 y un 0. Pues al nuestro lo llamamos decimal y a nosotros lo llamamos de otra manera. Binario, octal. ¿Para qué queremos coger una numeración prácticamente idéntica al decimal, pero solo con 8 números? Porque resulta que 8 es igual a 2 elevado a 3. Lo que quiere decir que un dígito octal se puede representar mediante 3 dígitos binarios. Es decir, si yo cojo cualquiera de esos dígitos, el dígito 5 octal corresponde a 3 dígitos binarios, donde, numeración posicional árabe, este vale 2 elevado a 0, este vale 2 elevado a 1, este vale 2 elevado a 2. 4, 2, 1. En este caso, un 5 octal corresponde al 2 elevado a 2, 4, que este lo marcamos, el 2 no, el 1 sí. 4 más 0 más 1, 5. Exactamente igual que el decimal, ¿verdad? Pero la diferencia es, vuelvo a coger un número binario de 10 cifras. Por ejemplo ese. Pero ahora para convertirlo a octal, no hace falta que vaya cogiendo 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora lo parto, empezando por la derecha, por el dígito menos significativo, lo parto en grupos de 3. ¿Me sobra uno? Pues puedo coger y añadirle ceros a la izquierda, numeración posicional árabe, los ceros a la izquierda no valen nada. Y entonces, este de aquí vale 2 elevado a 2, 4, más 2 por 0, 0, más 1 por 1, 1. 4 más 0 más 1, 5. Este es el mismo, 1, 0, 1, 4 más 0 más 1, 5. 0, 1, 1, 2 elevado a 2, 4 por 0, 0, 2 elevado a 1, 2 por 1, 2, 2 elevado a 0, 1 por 1, 1, 3. Y aquí 0 más 1, 1. El número 1355 octal es el mismo que el 1011, 101, 101 binario. Esto nos simplifica muchísimo la vida. Podemos representar números binarios en un formato en el que lo entiende muchísimo mejor una persona y con una correspondencia completamente directa que nos permite pasar números largos, porque yo puedo coger y poner otros 20 dígitos para allá si me pudiera en la pizarra y los puedo convertir a octal de exactamente la misma manera. Tendría que volver a empezar a contar desde la derecha, pero ya está. O para acá, sin ningún problema. Pero el problema es este, que es 2 elevado a 3. Agrupamos de 3 en 3. Y agrupar de 3 en 3 no se lleva bien con el binario, no se lleva bien con la informática. Una estructura estándar, por ejemplo, es un byte, que son 8 bits. Si yo parto esto en bytes, en 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puedo ver que este byte tiene un trozo dentro de este dígito octal y este otro byte tiene también un trozo dentro de este mismo dígito octal. Entonces el octal no se usa nunca porque esto se elevado a 3 y agrupar de 3 en 3 dígitos no es interesante en informática. Entonces, con exactamente la misma idea del octal, aparece el hexadecimal.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo 10 números, pero necesito 16 hexadecimal, necesito 16 números. Así que para llegar a 16, como no tengo más números, pues cojo lo que más a mano tengo, que es añadir letras. A, B, C, D, E y F. ¿Por qué esto es un número y esto no? Pues depende. Pues aquí necesito más números, pues cojo las letras mayúsculas. La A es el número que viene después del 9. Pues contaríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, y después de la F vendría el 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 y A, 10 y B, 10 y C, 10 y D, 10 y E, 10 y F, y pasaríamos al 20. La numeración es exactamente igual. Simplemente si yo tengo un número hexadecimal, en informática un número hexadecimal se representa por 0x y luego un número. Si yo tengo, por ejemplo, el hexadecimal 35, sé que este dígito vale 16 elevado a 0, que es 1, y este dígito vale 16 elevado a 1, que es 16. Sencillo. Entonces, ahora 2 elevado a 4 es 16. El hexadecimal no solo tiene una correspondencia directa con el binario como tenía el octal, sino que encima de toda esa correspondencia es 4 dígitos binarios, un dígito hexadecimal. 4 dígitos binarios, un dígito hexadecimal, lo que quiere decir que además los agrupamos en un número que también se lleva bien con el binario. Si cogemos otra vez un número, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, he puesto un número binario de 16 cifras, pues lo único que tengo que hacer es agruparlo de 4 en 4. 4 dígitos, otra vez empezando por la derecha, 4 dígitos, 4 dígitos. Como lo he puesto justo de 16, que es un número bastante... Los números en potencias de 2 son muy realistas en informática, pues he puesto un número de 16 y entonces en hexadecimal sale exacto. Entonces 3/4 de lo mismo de antes. Un número hexadecimal para pasarlo a binario y viceversa, tengo que tener en cuenta que tengo 4 dígitos binarios que valen 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Es decir, 8, 4, 2 y 1. Aquí tengo un 0, 1, 1, 1. 8 por 0, 0. 4 por 1, 4. 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. 0 más 4 más 2 más 1, 7. Aquí tengo 8 por 1, 8. Más 0 por 4, 0. Más 2 por 1, 2. Más 1 por 1, 1. 8 más 0 más 2 más 1, 11. Pero no puedo poner aquí 11, porque he hecho los cálculos en decimal. El 11 hexadecimal sería otra cosa. Además he dicho que solo iba a sacar un dígito. Entonces tengo que hacer una equivalencia, ya que estoy haciendo los cálculos de cabeza en decimal. El A hexadecimal es el 10 decimal, el B es el 11, C es el 12, D es el 13, E es el 14 y F es el 15. Tenemos ahí la tabla de equivalencias a mano. Entonces hemos dicho que salía 11, por tanto tengo que poner una B. 0, 1, 1, 0, 8 por 0, 0, 4 por 1, 4, 2 por 1, 2, 0 por 1, 0, 0 más 4 más 2 más 0, 6. Y aquí tenemos otra vez 1, 0, 1, 1, 8 más 0 más 2 más 1, salen 11, que hemos dicho ya que es B. Entonces el número B6, B7 es el mismo que ese número binario de ahí abajo. El hexadecimal se usa muchísimo, absolutamente siempre que hay que representar datos que sean internos del ordenador, que siempre van a ser binarios, y queremos que sean entendibles por una persona, que sean por lo menos una numeración que sea accesible por una persona. Lo normal en matemáticas es que le pusiéramos por aquí abajo base 16, pero en informática eso no se podía poner con caracteres normales, así que lo que se estandarizó de facto fue ponerle un 0x delante. Cuando hay un 0x delante, lo que viene detrás es un número hexadecimal.
Se usa muchísimo, aparecen en los pantallazos azules de Windows, aparecen en las direcciones Mac, aparecen en las direcciones IP versión 6, en cualquier cosa que sea de bajo nivel, que sea interesante, que la aprenda o que tenga acceso a ella un humano, pero que sea del nivel de la computadora. Que sea una cosa que use un ordenador y que por tanto se use en binario.